Buenas tardes, mi nombre es Rubiera Navarro, estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en la Universidad de Magdalena. Esta tarde, en compañía de Angie Hernández y Zenaida Alvarado, vamos a exponerle acerca de las consonantes oclusivas. Comencemos. Consonantes oclusivas. Bueno, el idioma español tiene dos series de fonemas oclusivos, que son el fonema sordo, PTK, y el fonema sonoro, BDG. Ambas series contienen los tres mismos puntos de articulación que vamos a ver en el siguiente cuadro o tabla. Bueno, como pueden ver, esta tabla tiene las consonantes del idioma español. Aquí tenemos, hoy vamos a ver las líneas que están coloreadas. Tenemos en la línea verde, que son los fonemas y la línea amarilla, que son los alófonos, específicamente los alófonos de los fonemas vibrantes. Bueno, como estamos estudiando las consonantes oclusivas, vamos a ubicarnos allá en la primera celda, donde tenemos oclusiva bilabial. Tenemos los fonemas P y B. Se dice que son bilabiales porque para emitir el sonido, para poder pronunciar la P, necesitamos accionar los dos labios. P, P. Se unen los dos labios y se produce el sonido P, al igual que la B, B, B. También debemos, al igual que la P, también en la B, unimos los labios y producimos el sonido P. Por eso se dice que son bilabiales. También la P es una bilabial sorda y la B una bilabial sonora. La P es bilabial sorda porque al momento de producir el sonido no vibran las cuerdas vocales. P, P. Podemos colocar aquí y sentimos que no hay vibración de las cuerdas vocales. En cambio, cuando producimos o cuando emitimos el sonido, producimos el sonido B, B, se siente la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, tenemos que el sonido de la izquierda, el fonema P es un fonema sordo y el B que se encuentra a la derecha es un fonema sonoro. Al igual va a pasar con todas las celdas donde tenemos dos fonemas. El de la izquierda es sordo y el de la derecha es sonoro. En este cuadro tenemos, por lo menos en la parte horizontal del cuadro, que vemos que son bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares. Esto quiere decir es la parte donde se produce el sonido. Como lo había explicado, en la P y la B se produce en la unión de los labios. Acá en la línea vertical que tenemos que son oclusivas, aplicativas, nasales, fricativas, aproximantes, es cómo se produce el sonido. Entonces, como estamos estudiando, estamos viendo las consonantes oclusivas, vamos en la siguiente diapositiva a ver cómo se produce ese sonido de las consonantes oclusivas. Aquí tenemos las consonantes oclusivas que para producirse debe haber un cierre total de los articuladores, cierre total. Como hay un cierre total, el aire se acumula en la boca y al abrir esos articuladores, el aire sale y es donde se produce o se emite ese sonido. Cuando vamos a pronunciar aquí los fonemas P, 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 tenemos que cerrar los labios y ahí se cierran los articuladores. Cuando soltamos el aire es cuando sale como una explosión. Sale una explosión, entonces donde sale el sonido de la P. Bueno, aquí tenemos por lo menos que hay labiodentales, precisamente la P y la B tenemos labiodentales porque se accionan los dos labios para producir el sonido, se articulan los dos labios. Tenemos la T y la D que son dentales, ahí funciona la lengua con los dientes superiores, entonces estas son dentales, es su zona de articulación. En la K y la G tenemos que la zona de articulación es alveolar, ahí funcionan los articuladores, la lengua y el velo del paladar. Sigue la compañera Angie con el resto de la información. Ahora vamos a hablar de las aproximantes. Se parecen mucho a las exclusivas, pero hay una diferencia fundamental, como había dicho anteriormente la compañera, que consistían en la oclusión en el cierre total de los articuladores,
pero las aproximantes, como su propio nombre lo indica, es un cierre total, sino que es un cierre a media de los articuladores. Es decir, los articuladores se aproximan, pero no se cierran completamente. Entonces decimos que es un cierre a media de los articuladores. Voy a explicar un nuevo punto de articulación, que es el punto interdental. Es decir, la punta de la lengua asoma un poco entre los dientes. Si volvemos a la tabla anterior, aquí vemos que los bilabiales, ¿sí? Aquí, bilabiales, tenemos la P y la B en oclusión. Luego la B, que es esta que viene siendo la aproximante. Luego tenemos aquí, en las velares, la tenemos la K y la G. Y tenemos la aproximante G, que es esta la que tenemos aquí, que son oclusivas. Hay que tener mucho cuidado en estas, porque normalmente hay una pequeña diferencia entre T y D, que son oclusivas dentales, como lo podemos aquí, dentales. Y aquí lo normal habría sido que el alófono, o sea, también fuera dentro, pero hay un pequeño desajuste. Entonces el alófono aproximante no es dental, sino como vemos aquí que es interdental. En las oclusivas habíamos visto que el aire se queda aprisionado en la boca a causa de la oclusión del aire total. En la aproximante, en cambio, el aire no se detiene. En ningún momento que hemos mencionado hay un cierre a media los articuladores, pero entonces, como no es un cierre total, el aire puede salir con un poco de dificultad, pero puede salir. El aire no se detiene en ningún momento. El aire sale de forma continua entre los órganos articuladores, y los órganos articuladores están lo suficientemente abiertos para que no haya una fricción. Ahora hablemos un poco de las dentales T y D. Como hemos dicho, en español T y D son dentales, es decir, la punta de la lengua se coloca en la intersección de los dientes con los alveolos. El problema es que en muchas lenguas T y D son completamente alveolares, es decir, la punta de la lengua se coloca directamente en los alveolos. Por ejemplo, en inglés y las lenguas germánicas en general, la T y la D son alveolares, aunque puede parecer un detalle sin importancia, pero los españoles nativos en general dicen patata, un ejemplo, se nota mucho esa TTT. Entonces, nadie se va a confundir con una palabra, pero sí se va a notar mucho el acento extranjero. También hay que tener mucho cuidado, principalmente en el inglés americano, posiblemente en otras lenguas también, pero principalmente en el inglés. Como un ejemplo, ellos al momento de pronunciar dicen workshed. Entonces al momento de pronunciar se pronuncia como word. Entonces un español lo va a entender como una R. Entonces la T y la D en español siempre son T y D, nunca es R. Es decir, la T y D en español son siempre dentales, y los nativos reconocen rápidamente la T y la D alveolares como algo que tiene un acento extranjero. Ahora hablemos un poco de las oclusivas sordas. ¿Qué letras representan la PTK? El sonido P representa a la P. La T representa a la T. El sonido K está representado por la C cuando sigue O, U, y la QU cuando sigue es I. Cuando se va I por la K, que en español hay pocas palabras con K, pero siempre hay, como por ejemplo kilómetro, kilometraje. Entonces, en español las oclusivas PTK nunca van a sonar fuertemente como PTK, no, nunca se aspira, siempre se pronuncian de una forma relajada como PTK.
Continuamos con las oclusivas sonoras. Bueno, vamos a hablar de las oclusivas sonoras B de G. ¿Qué letras representan B de G? La B. La B está representada por la B, la V y la W. La D está representada por la misma D. La G cuando va seguida de ga, go, gu. Y gi cuando va seguida de i. Y cuando queremos pronunciar g, gi, debemos colocarle diéresis para saber que se está leyendo la u en esa palabra. Hay que aclarar y tener en cuenta que en el español no existe el fonema v. Este simplemente está representado por la b. Veamos los alófonos b de g. B, D y G se pronuncian de dos formas distintas y esto se debe dependiendo al contexto. El fonema B tiene dos alófonos, es decir, se puede pronunciar de dos formas distintas. Dependiendo del contexto, entonces se pronuncia B oclusiva total con un cierre total de los labios después de una pausa y también en la secuencia NB. Solo es en esos dos contextos. Tenemos el alófono B oclusiva, B total. En todos los demás contextos tenemos la B, que los nativos lo pronuncian normal. Sigue ahí. El alófono G se pronuncia G oclusiva después de una pausa o en la secuencia NG. En todos los demás contextos tenemos el sonido G. Y por último tenemos el fonema D que se pronuncia dental oclusiva. El fonema D, dental oclusiva. Después de una pausa o en la secuencia LD, ND. Solo en estos contextos. En todos los demás contextos se pronuncia D, así. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda nuestra exposición.